Muchas gracias y permítame inicialmente felicitar a los periodistas por su día y agradecerles a todos por la asistencia y el seguimiento a este programa especial. Para iniciar quiero mencionar que el día de hoy los 3 viceministros están cada uno cumpliendo tareas asociadas al trabajo. El viceministro de Comercio está camino a la Florida, a Miami, a un encuentro con empresarios franceses, con inversionistas franceses en la ciudad de Miami. El viceministro de Turismo está adelantando gestiones para la promoción de Colombia y el viceministro de Desarrollo está en este momento instalando en Medellín el acuerdo de prosperidad para la industria que tendremos hoy y mañana con el presidente de la República. El año y medio que lleva este gobierno tiene logros importantes en materia de comercio exterior, en materia de industria y en materia de turismo. En el caso de comercio, como lo mencionamos esta mañana, tanto el ministro de Hacienda como este servidor, tuvimos un crecimiento importante de las exportaciones tanto de bienes como de servicios. Colombia alcanzó un nuevo récord en sus exportaciones o un nuevo nivel de sus exportaciones en diciembre del 2011. Calculamos que se exportarán más de 55.000 millones de dólares en bienes y más de 6.000 millones de dólares en servicios. De esos 55.000 millones de dólares en bienes, sobresale el crecimiento en más de un 18% de bienes no mineros o bienes no energéticos, con lo cual el país sigue caminando en la dirección que este ministerio y las entidades del sector se han propuesto, que es aumentar la diversificación de los productos que Colombia exporta y aumentar la diversificación de los países a los cuales exportamos y aumentar el número de empresas exportadoras. Así que cada vez tengamos más empresas que comiencen a utilizar no solamente para su crecimiento el mercado interno, sino el mercado externo. Ese crecimiento de las exportaciones está asociado directamente con los tratados de libre comercio. Por ejemplo, las exportaciones al mercado chileno el año pasado crecieron en un más de 100% en el periodo del 2011. Y ese crecimiento al mercado chileno se dio en virtud del Tratado de Libre Comercio que se suscribió con esa nación y que prácticamente ya entró al 100% de vigencia. E igualmente sobresale el crecimiento a los países centroamericanos, particularmente aquellos con los que tenemos ya en este momento Tratado de Libre Comercio. Pusimos en vigencia en el año 2011 el primer tratado con una economía industrializada, con un país del G8, que fue Canadá. Y desde que el tratado entró en vigencia en agosto 15 del año pasado, hemos tenido meses de crecimiento, septiembre, octubre y noviembre particularmente, por encima del 75%, lo cual demuestra la efectividad de la puesta en vigencia de estos tratados. Logramos también el año pasado que se aprobara el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el pasado 12 de octubre en el Congreso americano, que fue sancionado posteriormente por el presidente Obama el 21 de octubre. Ese tratado debe entrar en vigencia este año. ¿Y por qué es importante el tratado para nosotros? Porque le permite a los exportadores colombianos tener una estabilidad en los próximos años, una estabilidad jurídica, una certidumbre sobre la cual pueden construirse los contratos y los negocios internacionales. Pero además servirá de motor para seguir atrayendo la inversión. Inversión que fue además una de las más altas, una de las 5 más altas del mundo el año pasado para Colombia, lo cual también es una gran noticia en medio de la incertidumbre. Y este mes, el mes de enero, por balanza cambiaria, la inversión extranjera creció más del 22%. Hemos tenido el mes de enero más alto en la historia del país por balanza cambiaria. Ese buen tono de la economía colombiana está sustentado en la confianza que el país ha ido generando, en el cierre de ese abismo que había entre la realidad colombiana y la percepción colombiana en el exterior. El presidente señaló en su intervención el día de hoy cómo cada día más hay más noticias positivas sobre Colombia. La revista The Economist, por ejemplo, ha señalado que la industria colombiana es la que más creció en los últimos 6 meses en América Latina, en la muestra que hacen de los 7 países más industrializados de América Latina. Y esto me da paso para hablar ahora del segundo eje de este ministerio, de la industria. La producción industrial enero-diciembre creció 5%, pero además aumentaron las ventas en más de un 4,9%. Y además se aumentó la generación de empleo, algo que no pasaba desde hacía muchos años. De hecho, la industria colombiana fue la 5ª generadora de empleo en el 2010, pero fue la 2ª generadora de empleo el año pasado. Más de 220.000 nuevos empleos
generados por la industria colombiana, donde sobresalen unos sectores como automóviles, autopartes, confecciones, alimentos, que han crecido doble dígito, aumentando la producción industrial y aumentando el empleo industrial en Colombia. Pero además fueron grandes usuarios del crédito del año pasado, del crédito que puso Bancoldex. Nos propusimos como meta al iniciar el gobierno que se siguiera utilizando los créditos de Bancoldex para modernización. Y lo que han hecho las empresas el año pasado es demandar más crédito de Bancoldex. Se colocaron más de 4 billones de pesos el año pasado, un 20% más de crédito que en el año 2010, y 50% de esos 4 billones de pesos fue a modernización, a capital, para activos fijos de las empresas colombianas pequeñas y medianas. Y eso demuestra el grado de confianza que tienen los empresarios y las perspectivas que tienen para el crecimiento de la economía colombiana en los próximos años. Entonces, producción industrial también fue una buena noticia, que nos llena de orgullo saber que la industria colombiana fue un gran generador de empleos en el año 2011. Y turismo, el otro eje en el cual venimos empeñados en su crecimiento. Hemos propuesto una meta de 4 millones de visitantes al 2014 y el año pasado queríamos sobrepasar los 3 millones de visitantes y los alcanzamos. Toda la combinación de las fuentes, es decir, los que llegan por aire, los que llegan por cruceros, los que llegan por tierra, nos van acercando a esa cifra que es la que nos habíamos propuesto alcanzar en el año 2011. Y más de 3.000 millones de dólares en ingresos por divisas generadas por el turismo. Más habitaciones hoteleras. Solamente el año pasado más de 1.500 habitaciones entraron en funcionamiento. Y eso nos va a permitir mantener el crecimiento de la ocupación, pero además atraer más visitantes a nuestro país. Estos son los retos principales en los cuales el gobierno ha trabajado y en los cuales vemos avances importantes en materia de comercio exterior, en materia de industria y en materia de turismo. Quisiera finalmente dar un dato sobre la formalización. Como se hizo la ley de primer empleo y formalización, uno de los temas que más nos preocupamos por trabajar de este sector fue la formalización empresarial. Ayudar a los empresarios a que nacieran en la formalidad. Con los datos cruzados con Confecámaras, con las más de 50 cámaras de comercio que hay en el país, tenemos un reporte de más de 155.000 empresas formalizadas en el año 2011. Y eso contribuye de manera determinante a la formalización del empleo, que es otra de las metas de este gobierno. Adicionalmente, el año pasado lanzamos un programa que seguiremos este año de utilizar el mercado interno como dinamizador para la pequeña y mediana empresa colombiana. Más de 1.800 pequeñas y medianas empresas participaron del programa Compra Colombiano e hicieron negocios por más de 40.000 millones de pesos, ventas reales por más de 40.000 millones de pesos dentro del país, es decir, con otras pymes que fueron sus compradoras o con grandes empresas que fueron sus compradoras. Este año queremos seguir trabajando en el encadenamiento industrial, utilizar a esas locomotoras de la minería, de la energía, de la infraestructura, del agro, de la innovación, de la vivienda, para que la industria colombiana se encadene con ella y genere más empleos y más oportunidades para los colombianos. De esa manera, el sector de comercio, industria y turismo presenta unos resultados de crecimiento importantes, pero sobre todo históricos para el país, que reflejan el buen momento por el que pasa Colombia, sobre todo en el contexto internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Pues les recordamos entonces que al vencerse el tiempo que está estipulado para la presentación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que son 30 minutos, va a aparecer un cronómetro en pantalla que nos indica que el tiempo se va a acabar. La primera pregunta que tenemos aquí en el Salón Conferencias de la Casa de Nariño es del periodista Jaime Moreno de CMI. Buenos días, señor ministro. Quiero preguntarle en qué terminó la negociación que se venía haciendo con Venezuela para reactivar el comercio con este país, el acuerdo que se venía trabajando. Como le informó el presidente esta mañana, alcanzamos ya un cierre de estas negociaciones de los anexos que teníamos con Venezuela. Para hacer un poquito de recuento histórico, el 28 de noviembre pasado se suscribió un acuerdo marco para el comercio entre Colombia y Venezuela por los dos presidentes. Y ese acuerdo quedó a la espera de la negociación de unos anexos, las reglas de origen, el cuadro del tratamiento de reserva preferencial para los bienes y una serie de anexos que son fundamentales para la puesta en marcha del comercio. Esos anexos se negociaron desde el 28 de noviembre hasta la semana pasada, alcanzando para nosotros una satisfacción para poder poner en vigencia el acuerdo. Hemos informado al sector privado de este cierre y esperamos muy pronto la firma ya formal de estos anexos para que el tratado entre en plena vigencia
lo más pronto posible. Pero ya cerramos la negociación de los anexos y el resultado es positivo para Colombia. Más del 91% de las partidas que se exportaron en el periodo histórico 2006-2010 quedarán en cero arancel. Y eso incluye mucho de nuestra producción agropecuaria e industrial que históricamente se ha comerciado a Venezuela. Representan este 91% más de 4.000 millones de dólares en exportaciones históricas a Venezuela, que quedarán con tratamiento preferencial 0% de arancel para entrar al mercado venezolano. Restan 93 partidas que tendrán tratamiento preferencial sin estar en cero en niveles similares a los del Mercosur. De manera que sobre esas partidas trabajaremos también con la Comisión Administradora para que en los próximos meses vayan mejorando su acceso al mercado venezolano. Pero una buena noticia para los exportadores colombianos, saber que hay un nuevo acuerdo que reemplaza las prórrogas que se han venido dando en los últimos 9 meses, dado el retiro formal de Venezuela de la CAN el pasado mes de abril de 2011. Ministro, la siguiente pregunta nos llega a urna de cristal y nos la envía Michael Estrada. Dice, ¿cuáles son las estrategias para atraer más turistas al país teniendo en cuenta el bajo índice de visitantes en comparación con otros países? Pues tiene razón quien pregunta porque Colombia está muy por debajo de su potencial turístico. Países como México, por ejemplo, que son los líderes regionales, tienen más de 22 millones de visitantes al año. Países como Dominicana y Costa Rica tienen un mejor desempeño competitivo y en visitantes que Colombia. Por eso el gobierno desde el primer día se ha propuesto impulsar el turismo, porque sabemos que es un sector altamente generador de empleos y sobre todo un sector que tiene posibilidades en todo el país. Déjenme recordar una fecha, el 28 de septiembre del 2010, el Día Mundial del Turismo, cuando lo celebramos hace poco más de año y medio. El presidente de la República anunció ese día que el gobierno invertiría 120.000 millones de pesos más en infraestructura turística y que reforzaríamos nuestras campañas de promoción. Y eso hemos venido haciendo. Ese día anunciamos, por ejemplo, que nuestra meta sería llevar al país a 4 millones de visitantes en el 2014. Hemos tomado toda una serie de decisiones en el último año y medio para lograr que eso pase, para que lleguemos al año 2014 con 4 millones de visitantes y poder así tener nuevos récords en visitantes al país y mayores ingresos por turismo. Hemos tomado decisiones, por ejemplo, como quitar el sobrecargo del combustible, que la tomamos el año pasado y entrará en vigencia en marzo de este año para que bajen de precio los tiquetes aéreos. Hemos tomado decisiones, por ejemplo, como hacer cielos abiertos con Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2013 para que aumenten las frecuencias aéreas entre Estados Unidos y Colombia. Hace 15 días, en España, durante la Feria de Turismo que estuvimos promocionando en nuestro país, se negoció también el bilateral aéreo con España para aumentar las frecuencias aéreas de España a Colombia, que es el principal emisor desde el mercado europeo para Colombia. Tomamos la decisión con los presidentes en la pasada cumbre en diciembre 18 en Quito de volver el tráfico aéreo entre Ecuador y Colombia tráfico nacional para bajar los costos de las tasas y de los impuestos internacionales que se transaban antes entre Ecuador y Colombia, porque Ecuador es uno de los principales emisores turísticos de Colombia. Ampliamos las frecuencias aéreas con Venezuela, justamente para aumentar el tráfico de Venezuela a Colombia, que ha crecido en más de un 30% los visitantes de Venezuela a Colombia por vía aérea. De manera que hemos tomado toda una serie de decisiones que pasan básicamente por la conectividad aérea, por la infraestructura turística y por la promoción, para alcanzar la meta que nos pusimos, 4 millones de visitantes a 2014. Y por eso el año pasado, sabemos, cerraremos en 3 millones de visitantes a nuestro país. Tuvimos más visitas por mar, vamos a tener inclusive en el año 2013 el gran evento mundial de cruceros, que nunca ha estado en Colombia antes, estará en Cartagena en el año 2013, para acercarnos más a la industria de cruceros, que son unos grandes emisores. Se mueven en el Caribe más de 15 millones de personas en cruceros y Colombia recibió el año pasado cerca de 450.000. Podemos crecer aún más nuestros visitantes por cruceros. Y un dato final, el pasado mes de octubre, cuando hicimos nuestro acuerdo de competitividad por el turismo, que estuvo aquí el secretario de la Organización Mundial del Turismo, el presidente Santos suscribió, al igual que otros mandatarios en el mundo, como el primer ministro de Japón, como el presidente Calderón de México, como el gobierno de España, que recientemente lo ha hecho, un compromiso, una carta donde los ejecutivos de los distintos países, los líderes mundiales del turismo, se comprometen a seguir impulsando el turismo en los próximos años.
Este año el turismo mundial alcanzará 1.000 millones de viajeros alrededor del mundo y Colombia tomará 3 millones en el año 2011. Esperamos que para el año 2014 saquemos 4 millones de esa gran torta de 1.000 millones de viajeros alrededor del mundo. Ministro, son las 11 de la mañana, 45 minutos, y a continuación pregunta Catriz Castellanos, de RCN Televisión. Ministro, buenos días, buenas tardes ya. Regresando al tema comercial con Venezuela, quisiera que nos hiciera ciertas precisiones. Lo primero es el método acordado para el pago de las exportaciones, porque a los exportadores no solo les preocupa que Venezuela compre, sino que Venezuela pague, y qué estrategia se acordó para que no lleguemos a lo que nos pasó en los últimos años de una gran deuda de los venezolanos con los colombianos. Lo segundo es cómo quedan dos sectores en especial, vehículos y ganado, que tal vez fueron los más afectados con el cierre total de las exportaciones que tuvimos. Es cierto que van a poder entrar autopartes venezolanas en la misma medida en que las colombianas ingresen a Venezuela, y las condiciones de cero arancel son para qué productos y cuántos. Mire, en cuanto al pago de las exportaciones, hemos sido claros desde el año pasado que ese tema no era sujeto de la negociación comercial, pero que sí es un tema importante para trabajar. Hemos trabajado en dos direcciones en el tema del pago. Por un lado, recuperar la cartera, desde el primer día de gobierno, recuperar la cartera que superaba en ese momento los 800 millones de dólares, pero que después de todas las investigaciones y diálogos con el sector privado colombiano, llegaron aproximadamente a 1.200 millones de dólares la deuda que encontramos en el año 2010. De eso se ha pagado más de 900 millones de dólares, se le han pagado a los colombianos, y un porcentaje de esa deuda está todavía bajo el escrutinio de las autoridades aduaneras colombianas y venezolanas, porque también tuvimos unos episodios muy lamentables de exportaciones ficticias con una evasión o una erosión en los recaudos tributarios de Colombia e igualmente en Venezuela. Entonces, digamos, las exportaciones legales en su gran mayoría ya han sido recuperadas y pagadas efectivamente a los exportadores colombianos. Vamos a trabajar con Venezuela, y lo venimos haciendo desde el mes de noviembre, en buscar unos mecanismos de pagos que permitan de alguna forma garantizar más rapidez en el pago de las exportaciones. En el caso de las exportaciones agrícolas y pecuarias, lo que ha venido trabajando el Ministerio de Agricultura directamente, hacer ventas directas a Venezuela, al gobierno venezolano, y pagos directos a los exportadores colombianos, para evitar tener que incurrir en carteras que nos vuelvan nuevamente a llenar de deuda la relación. Eso se ha venido trabajando positivamente también. Y vamos a arrancar, una vez cerrado este proceso de los anexos del acuerdo con Venezuela, comenzar a discutir nuevos instrumentos de pago entre Colombia y Venezuela, entre Venezuela y Colombia, que nos permitan garantizar que fluya más el pago de las exportaciones colombianas. Eso quiere decir, ministro, disculpe que lo interrumpa, sí, sin CAVIDE. CAVIDE sin CADIVI. Sí. No, es decir, ustedes saben que Venezuela tiene un procedimiento interno para la entrega de las divisas, donde participa esta autoridad venezolana que es CADIVI, donde el importador venezolano tiene que pedir previamente las divisas, tener una autorización previa para poder ir con el importador a comprar el producto en cualquier mercado, no solamente Colombia, sino cualquier mercado a nivel mundial, y ese es el procedimiento interno de Venezuela. Lo que estamos hablando es buscar un mecanismo de pago directo que le permita a los exportadores colombianos tener una fuente directa de pago, que se está discutiendo cómo podría ser. Pero no puedo anticiparle a usted una fórmula que aún no está concertada entre los dos gobiernos. Pero lo cierto es que estamos trabajando justamente en encontrar una fórmula de pago directa entre Venezuela y Colombia que permita a los exportadores tener una fuente cierta de pago. Ahora bien, lo que le hemos dicho a los exportadores colombianos, no ahora, siempre, desde que comenzó el gobierno, es que alcanzar los niveles de exportación que tenían antes va a ser muy difícil, que lo importante es preservar el ánimo de diversificar las exportaciones como efectivamente se ha hecho. Nosotros ya hemos logrado que nuestras exportaciones de manufacturas y de industrias se diversifiquen en toda América Latina, no solamente en Venezuela, en Ecuador y en Perú, sino ciertamente en Centroamérica, en Chile y en el Caribe. Ese es el camino que hay que seguir. Pero vamos a trabajar con Venezuela los mecanismos de pago para evitar que se vuelvan a represar nuevamente los pagos a los exportadores colombianos. En cuanto a su segunda pregunta de qué queda cubierto con este arreglo, los vehículos quedan en 0% de arancel, es decir, podrán ser exportados vehículos de Colombia a Venezuela con 0% de arancel. Podrán ser exportados casi el 100% del universo de autopartes colombianas con 0% de arancel a Venezuela. Por supuesto, todos los exportadores lo saben, no solamente los colombianos.
cualquier exportador en el mundo que quiera exportar a Venezuela, que en Venezuela hay unos trámites de licencias previas de importación y de certificados de producción insuficiente o de no producción que tienen que tramitarse para poder hacer efectiva la importación, y es una realidad del mercado o de las reglas del mercado venezolano, que son válidas no solamente para Colombia, sino para Brasil, o para México, o para Francia, o para cualquier país que quiera exportar al mercado venezolano. Pero el tratamiento arancelario para, concretamente, el sector de vehículos y autopartes es 0% de arancel, que era lo que tenían bajo las reglas de la CAN. Ahora bien, lo que queda cubierto por ese 91% de 0% de arancel de las partidas arancelarias, que son más de 4.000 partidas arancelarias, representan más o menos 4.000 millones de dólares en exportaciones históricas hechas a Venezuela. Lo que quedó por fuera, o sea, el margen, que es el 9% del comercio con Venezuela, que no queda en 0%, queda con tratamiento arancelario preferencial, es decir, no va a tener lo que llaman el arancel de nación más favorecida o el arancel consolidado que tiene Venezuela, sino un porcentaje que reduce ese arancel más alto, de manera que estarán entre 50, 60, 70% menos de lo que Venezuela le cobra al resto del mundo. De manera que los productos colombianos en un 100% van a tener acceso preferencial al mercado venezolano, más del 91% con cero y el 9% con un poquito menos de con un poquito más de cero, pero en todo caso con acceso preferencial al mercado venezolano. Gracias, ministro. Ministro, en Urna de Cristal nos pregunta Hernando Pedraza, ¿qué planes tienen para el desarrollo del programa de transformación productiva? Mire, el programa de transformación productiva es una alianza público-privada que le apuesta al crecimiento de las exportaciones, de las ventas y del empleo. El programa de transformación productiva recoge ya hoy 16 sectores de la economía, en bienes y servicios. Y en el caso de bienes hay tanto de agroindustria como de manufacturas. Esos 16 sectores tendrán por cada uno de ellos un gerente, un responsable dentro del gobierno, que le hará seguimiento a estos arreglos o a estos acuerdos que hemos hecho con el sector privado para que aumenten las exportaciones. Déjeme ponerme un ejemplo. El caso de textiles y confecciones, que hace parte justamente del programa de transformación productiva. Ese sector va a poder incrementar sus exportaciones en los próximos años en virtud de los tratados de libre comercio. Pero lo que hace el programa es trabajar directamente con las fábricas para que efectivamente eso pase. Ayudar a los empresarios del sector de textil y confecciones a que aumenten su producción, a que encuentren mejores materias primas, a que identifiquen los cuellos de botella y que con eso puedan aumentar la producción. El programa lo vamos a estar pasando al tablero todos los años. El año pasado lo hicimos con el presidente en el mes de septiembre en Medellín y este año lo haremos nuevamente en agosto para ir revisando los avances del programa de cada uno de los subsectores, cómo están creciendo las exportaciones. Y el año pasado, déjenme decirles, crecieron las exportaciones del programa de transformación productiva en más de 4.000 millones de dólares, pasando de 3.000 y piquito de exportaciones en el año 2010 a más de 4.800 millones en el año 2011. Ese crecimiento de las exportaciones del programa de transformación productiva son el medidor y el indicador de que vamos por la dirección correcta, identificando sectores en los cuales Colombia tiene un gran potencial y llevándolos a los niveles de sectores de clase mundial, es decir, alcanzar la productividad de los mejores países en el mundo en esos sectores en particular. Ministro, son las 11 de la mañana, 53 minutos. Nos restan 7 minutos de la rendición de cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La siguiente pregunta la hace Carlos Vargas, de la agencia Reuters. Ministro, buenos días. Dos cifras puntuales. Meta de inversión extranjera directa para 2012, ya que alcanzamos récord histórico en 2011. Y segundo, ¿cuál va a ser el cierre de la balanza comercial este año? Mire, yo creo que la inversión extranjera ha marcado nuevamente este año, el primer mes del año ha marcado una tendencia importante de crecimiento. Y en la medida en que se despejan los nubarrones a nivel internacional, yo podría decir que este año tenemos un año nuevamente de crecimiento de al menos un 10 o un 12% más de inversión extranjera de lo que recibimos el año pasado. El solo mes de enero tuvimos 20% más de inversión extranjera según balanza cambiaria que enero del 2011 y que enero del 2010, casi 3 veces más que enero del 2010. Eso es una buena tendencia. Y si hacemos una especie de témporas o de cabañuelas con las primeras 12 días del mes de enero, yo diría que vamos a estar superando los 16.000 millones de dólares al final de diciembre de este año y ojalá alcancemos esa cifra por el bienestar de la economía colombiana. En los 12 primeros días del mes de enero de este año tuvimos aproximadamente 650 millones de dólares en inversión extranjera. Si mantenemos ese ritmo en el resto del año, vamos a sobrepasar la barrera de los 16.000 millones por balanza cambiaria en el año 2012. Y en cuanto a
a su segunda pregunta, que era Cierre de balanza. la balanza comercial. Vemos igual un buen comportamiento en las exportaciones. Yo creo que vamos a cerrar el año superando nuevamente los 66.000 millones de dólares este año, probablemente, sumando bienes y servicios. Deberíamos crecer. Si logramos que este año entre en vigencia, que yo creo que lo vamos a lograr, la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, y si el cronograma con Europa no funciona, yo creo que esos dos mercados nos van a dar un impulso importante a nuestras exportaciones, sobre todo en el último trimestre del año 2012, con lo cual podríamos cerrar en un año récord nuevamente en el crecimiento de las exportaciones colombianas. Y también van a aumentar las importaciones porque Colombia necesita importar materias primas y bienes de capital que no ha producido. Y déjeme darle un dato aquí sobre esto. El año pasado hicimos una reforma arancelaria que nos permitió colocar en cero por un año muchos de los bienes de capital y de las materias primas que Colombia no produce. Y esa rebaja arancelaria, esa renuncia a los aranceles, que pudo haber costado en nuestros cálculos más o menos unos 100 millones de dólares en el último semestre del año pasado, fue una ayuda directa a la producción manufacturera colombiana. Y vemos en las importaciones un crecimiento importante de lo que Colombia no produce. Es decir, estamos importando a nuestro país calderas, maquinarias y equipos y materias primas que Colombia no produce para que sean transformadas bien para la exportación o bien para el consumo interno en Colombia. Y creo que eso también es un buen síntoma de que estamos caminando en la dirección correcta. Si sumamos las dos variables, exportaciones e importaciones, vamos a estar muy balanceados este año nuevamente. Yo creo que vamos a estar más o menos 500 millones de dólares de balanza al final del día, positiva o negativa, pero vamos a estar muy equilibrados al final del año, que creo que es un buen indicador. Pero sobre todo habremos llegado a un nuevo nivel en nuestro comercio exterior, que es lo que más nos interesa, que el sector del comercio exterior se vuelva realmente una palanca en el crecimiento económico de Colombia y de las regiones. Finalmente tenemos la pregunta de Andrea Carranza del periódico La República. Ministro, ¿qué expectativas tienen ustedes para la próxima rueda de negociación con el TLC de Corea y cuándo se va a expedir el decreto de las zonas francas? La próxima ronda será el 27 de febrero en Colombia. Yo aspiro a que avancemos en agricultura más. Creo que hay buenos síntomas, pero no son suficientes. Queremos volver al sector agrocolombiano, un sector realmente con potencial exportador hacia Asia. Y por supuesto brindarle garantías a la industria colombiana de adaptación. Creo que esa es la instrucción que tiene el equipo, y ha sido muy clara por parte del presidente y por parte del Consejo Superior de Comercio Exterior, y en esa dirección estamos avanzando en nuestras negociaciones con Corea. Esperemos el resultado de la ronda de febrero. Y en cuanto a su segunda pregunta, que era el decreto de las zonas francas. Zonas francas, vamos llegando a un acuerdo con el resto del gobierno sobre el ajuste que hay que hacer. El presidente había anunciado desde el comienzo del gobierno que haríamos un ajuste al instrumento en la medida en que la inversión extranjera fuera progresando y caminando correctamente. Vamos a hacer un ajuste, no puedo anunciar todavía la conclusión de ese ajuste hasta cuando el gobierno en pleno no lo presente, pero creemos que lo que vamos a tener es una reforma o un ajuste orientado en este propósito, más transparencia en la información que tienen las zonas francas, de qué compran y qué venden y a dónde lo venden. Creo que es un punto importante de la reforma que va a salir. Otro punto va a ser exigir un poco más de capital y de trabajo y de empleo generado por las zonas francas, preservar las de servicios, porque por supuesto ellas tienen un aporte importante que hacerle al país. Este es un sector que ha crecido de manera importante en Colombia, y cuando hablamos de la cifra de más de 60.000 millones de exportaciones el año pasado, 6.000 de ellos corresponden a servicios, de manera que Colombia tiene por delante un gran camino que recorrer en mejorar servicios, y las zonas francas están ayudando muchísimo a alcanzar la meta de exportación de servicios. De manera que yo creo que esa reforma va a tener un componente importante de incentivos para estimular la industria de servicios en nuestro país. En ese sentido va la reforma, y yo aspiro que pronto esté ya anunciada formalmente por los ministerios que estamos involucrados en esto, que son básicamente el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio.